Pruébate con el Mercedes AMG C63. La verdad sí es rifludo el carnal, Voy a casa. Muy buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándolos. Y se estarán preguntando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando mezclas un viejo ególatra adicto a los negocios con la brutalidad de un motor V8 en toda su magnificencia? No, la respuesta no es el prostíbulo más caro de tu ciudad. La respuesta es un Mercedes AMG. AMG C63 de Mercedes nació por ahí en el año 2007-2008. Esa fue la primera vez que yo escuché de un C63 AMG. Pero déjame decirte que claramente estás equivocado, porque la letra C está asociada a las letras AMG casi tanto tiempo como M está asociada al número 3. Y para aprender cómo, vamos a remontarnos al año 1967, en donde Hans Werner Ausfach, o como se pronuncia su nombre, y Eberhard Mertzen, ambos ex ingenieros de Daimler-Benz. Daimler, para esto, es la marca enorme que está detrás de Mercedes-Benz. Inician una pequeña firma con el fin de desarrollar motores de carrera, motores para autos de carrera únicamente Mercedes-Benz. Y luego pasaron prácticamente 2 décadas antes de que Mercedes decidiera convertir AMG en su división deportiva de carreras oficial. Y fue exactamente en ese momento, en 1988, cuando comenzó el desarrollo de un nuevo proyecto, el proyecto clase C AMG. Hasta ese momento AMG lo único que había hecho para Mercedes era motores para sus autos de carreras, desarrollo de autos de competición. Nunca jamás les habían pedido: hey, ¿por qué no ponemos uno de esos monstruos debajo del sedán favorito de los abuelitos de Monopoly? Obviamente, cuando llegó ese requerimiento a AMG sonó como una muy mala idea, y una muy mala idea siempre es excelente para los entusiastas. Y es así como en 1993 se lanza el primer auto generado entre la alianza AMG Mercedes-Benz, el C36 AMG. En ese momento se decidió que el nombre vaya de acuerdo al desplazamiento del motor, y es que así es. Como primera motorización generada por AMG para Mercedes en un auto de calle, le pusieron un 2.8 litros de 6 cilindros en línea, con los que generaría solamente 193 caballos de fuerza, transmitidos únicamente a las ruedas posteriores, y así se convertiría en el rival eterno, damas y caballeros, del M3. A pesar de que los números no eran espectaculares, a pesar de que el auto por requerimiento de Mercedes estaba acoplado a una caja automática, a pesar de que el auto se veía tal cual como esperarías que se vea el auto de tu abuelito, lograba un 0 a 100 km por hora que superaba al tiempo del M1330, 6.7 segundos, lo que para la época, para solo 193 caballos, era un gran buyacasha. Definitivamente el auto no recibió todos los piropos, no recibió todos los galardones de diseño. Después de todo, era lo que Mercedes quiso que fuera: todo un Mercedes lujoso, confortable, opulento, casi desapercibido, podemos decir, pero con una maravilla bajo el capó. Probablemente te estás preguntando: ¿y dónde demonios está el motor V8 por el que todos conocemos al C63? Creí que siempre iba un V8 bajo el capó. Pues no fue así, aunque en 1997 llegaría su segunda generación, con un motor de 4.3 litros V8 naturalmente aspirado, 306 brutales caballos de fuerza y más de 400 Nm de torque. Ojo, estamos hablando de antes del 2000, era el 97. Todo eso nos traía un auto extremadamente adelantado a su época, el nuevo C43 AMG. ¿Qué creíste? ¿Que era un nombre nuevo para la versión básica de la AMG de la generación vigente? No, princesa, C43 AMG tiene mucho tiempo patentado para Mercedes. Este auto seguía siendo un Mercedes, pero ahora le daban un poco más de brutalidad, un poco más de agresividad al look, un poco más de rugir, un poco más de dureza a la suspensión. Obviamente seguía siendo automático, pero su caja automática fue nominada como la mejor de la última década por los premios de ingeniería en Alemania de 1999. Era de esperarse para un auto que lograba de 0 a 100 km por hora, a pesar de su muy pasadito de la báscula peso, en 6.5 segundos solamente. Damas y caballeros, vamos entrando a la época dorada de la ingeniería en Mercedes-Benz. Para el año 2001, durante toda la década anterior, Mercedes había recibido premio tras premio tras premio tras premio. No estaban dispuestos a dejar de recibirlos, y por eso produjeron otra cosa muy adelantada a su época, un tipo de motor que hoy en día suena como el futuro. En el año 2001 introdujeron la nueva generación del clase C AMG, el C32 AMG. Tú me vas a decir: hey, pero ¿cómo el número se hizo más pequeño? ¿Acaso ahora tiene menos potencia? No, princesa, tiene menos cilindrada. Más lujoso, más opulento que nunca, no tan bello como antes si me lo preguntan. Y echémosle la culpa a Geely, los carros chinos que copiaban todo el frontal de este Mercedes. Pero mecánicamente más increíble que nunca, princesa. Ahora
ahora cargando un 3.2 litros V6, pero con una sorpresa: Turbo Time. Podía alcanzar majestuosos 250 kilómetros por hora. Podía lograr los 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos clavado. Y además de todo eso, tenía la capacidad de generar más potencia que los mejores V8 americanos de la época. 354 caballos de fuerza, 450 Nm de torque. Para inicios del nuevo milenio, esos eran números Ferrari. Todo eso lo podías tener en el sedán familiar del hombre opulento. Aún así, para este momento, clase C AMG no tenía el lugar en la historia que realmente merecía. Sí, los entusiastas lo conocíamos, sí, los entusiastas lo idolatramos, pero el público en general seguía creyendo que el único auto brutal, deportivo, opulento de una marca premium en ese momento realmente era M3. No es que M3 no mereciera su lugar como el máximo líder de la categoría, porque lo merecía, carajo. Pero Mercedes también hacía muchas cosas geniales e increíbles, solo que los AMG no llamaban tanto la atención, no eran tan deportivos, no eran tan brutales en look. Pero finalmente llegó un punto en el que dijeron: bueno, caballeros, si queremos vender más autos, tenemos que cambiar ese detalle. Y así fue como en el año 2005 AMG tenía un nuevo motor preparado para la siguiente generación del C-AMG, un legendario motor V8 de 6.3 litros M156. Tardaron 3 años en ponerlo bajo el capó de un modelo de producción, pero fue finalmente en el 2008 que conoceríamos al C63 AMG. Prácticamente 460 caballos de fuerza y 600 Nm de torque no solamente lo hacían potente, lo hacían el auto más potente de toda la categoría y segmento, teniendo mucho más macho power que cualquier BMW y cualquier Audi. Todo esto lo llevaban a un 0 a 100 km por hora, impulsadas por las ruedas posteriores de 4.5 segundos. Ahora era mucho más agresivo, ahora era mucho más oscuro, mucho más brutal. AMG y Mercedes habían bajado la edad, se habían rejuvenecido. Ya no se veía como un sedán para señores, se veía como todo un sedán deportivo propiamente dicho, y la versión coupé ganaría más relevancia que nunca en la escena automotriz, logrando mejorar aún más el tiempo de 0 a 100 km por hora, siendo 0.2 segundos más rápido que la versión sedán, muy aparte de cargar el ronronear más brutal que un V8 podría presentar en ese momento. Una generación gloriosa que quizá percibas que duró muchísimos años, y es que realmente duró muchísimos años. Estuvo en producción ininterrumpida por 7 años hasta el 2015. Normalmente el tiempo de vida de estos autos es de solo 5 años, teniendo un facelift durante su tiempo de vida, pero manteniendo la motorización y la mecánica básicamente igual. Este auto fue extremadamente especial, el C63 AMG, porque marcaba el fin de una era. Tanto BMW como Audi como Mercedes ya no podían mantener para lo que vendría después los motores V8. Las regulaciones de emisiones en Europa eran cada vez más severas, y así como llegaron muchos V8 fugazmente junto con el M1392 y este C63 AMG, pues así de rápido también tuvieron que irse. El reto de Mercedes era ahora entregar algo que sea peor pero mejor, y tendrían que hacer algo que incluso hoy en día muchos fabricantes del resto del mundo recién están haciendo: downsizing. BMW optó por cambiar a motores de 6 cilindros nuevamente y ponerles turbo. Mercedes es un poco más señor de la vieja escuela, así que no cambió el V8, pero digamos que le hizo una circuncisión, porque en 2015 presentarían la nueva generación del C63 AMG. No perdería su nombre extrañamente como era tradición, pero sí perdería su motor de 6.3 litros para hacer un motor de 4 litros, manteniendo el V8, pero ahora con un juego de turbos. Los turbos le darían al nuevo clase C63 AMG, que debió llamarse C40 AMG, 476 caballos de fuerza, con los que prácticamente mantenía los tiempos de 0 a 100 km por hora de la generación anterior. Pero para que los clientes no se quejaran que el carro básicamente no había evolucionado, solamente había tenido que cambiar para acoplarse a las nuevas normativas de emisiones de la Unión Europea, que eran cada vez más severas, le dieron al mundo el C63S. El clase C63 AMG había vuelto a su look señorial de siempre, había vuelto a verse como un clase C normal, pero un poco más robusto, solamente que ahora multiplicaba por 1000 la opulencia de los interiores, y diablos que mejoraba muchísimo la ingeniería. Su motor V8 con turbo en esta versión S generaba 503 caballos de fuerza, mucho más que cualquiera de los competidores, acompañada de más de 650 Nm de torque. Todo esto, y a pesar del peso del carro, le daban un tiempo de 0 a 100 majestuoso. En el 2015 el C63
C63S lograba de 0 a 100 km por hora en solo 4.2 segundos. Hasta hoy, caballeros, el C63 AMG todavía no cambia. Muy probablemente estamos próximos al cambio. Pero si hay algo que les puedo decir sobre este auto es que, dicho sea de paso, ya no es un C63 AMG, ahora es un Mercedes AMG C63. Porque hace algunos años, justo para el lanzamiento de este carro del 2015, ya se había hecho la división para que Mercedes AMG sea la división encargada de los deportivos y Mercedes-Benz de los autos normales. Pues lo que podemos saber gracias a esto es que los Mercedes AMG van a ser más brutales que nunca. La opulencia ya no es lo que buscan, ahora buscan la brutalidad. El AMG GT lo demostró como su buque insignia. Y diablos que si tienes al Lewis Hamilton como piloto de pruebas, puedo decirles a ciencia cierta de que muy probablemente tienes entre manos el mejor carro de todos. The best or nothing, motherfuckers. Y así, ¿por qué no te suscribes si te ha gustado este video? Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos. ¡Chao!